Familia, tenga muy buenos días. Venimos nuevamente delante de la presencia del Señor, dándole honra y gloria por el nuevo día que nos da y porque hasta aquí Él nos sigue ayudando en toda circunstancia que estemos pasando. Bien, en este día, quizás como algo de reflexión, vamos a hablar de las dos iglesias. La iglesia falsa o la iglesia verdadera, o al revés, ¿verdad? La iglesia verdadera y la iglesia falsa. Bien, de hecho, quiero decir de que muchas veces nos encontramos con pasajes quizás bastante difíciles de poder entenderlos o de poder, como le dijera, de poderlo interpretar. Y muchas veces estos temas inclusive son cosas de controversia. Sin embargo, porque en Zacarías capítulo 5, del versículo 5 hasta el 11, encontramos un relato que en realidad a mí siempre me puso en qué pensar, siempre quise verla una manera correcta de poderla interpretar, pero vamos a decir que sí, tuve un maestro, no es americano, sino que es asiático, de Corea del Sur, que vive en Costa Rica, y él nos vino a dar un seminario, pues aproximadamente de entre 5 y 6 años y medio, a cada uno de los que tuvimos a bien participar de él. Y cuando encontrábamos este capítulo, el versículo 5 y el capítulo 5 de Zacarías, del versículo en adelante, bueno, de hecho él explicó todo, pero a mí lo que me llamó la atención fue y pregunté, pues. Entonces él me dio alguna interpretación y me hizo ver qué es lo que significa el efa, la mujer que está dentro del efa, las dos mujeres con alas de cigüeña que se la llevan a Sinar, que es Babilonia. Entonces, pues me dio alguna interpretación. Sin embargo, pues muchas veces uno tiene que ser curioso, ¿no? Buscar una manera más apropiada para poder interpretar la palabra y poder llegar a este término al cual he llegado yo, ¿verdad? Y quiero decir que aún lo que yo voy a hablar en esta mañana, en este día, es algo histórico. Es algo que la verdad lo conocen muchas personas estudiosas, muchas personas religiosas, muchas personas, inclusive dentro de las universidades, muchas veces se habla de la historia bíblica. O sea que lo que yo quiero decir en esta hora es que lo que voy a decir, lo que voy a hablar o hacer la comparación entre una y otra iglesia, esto no es nuevo, esto ya es viejo. Esto viene desde el inicio de la iglesia en Jerusalén. El asunto es que que en muchas ocasiones pues o nos da miedo o no queremos hablarle la verdad a las personas. Pero en este caso, como dije, vamos a hablar de las dos iglesias, la verdadera y la falsa. Y no iba a leer el texto, pero sí lo voy a leer. Dice en Zacarías capítulo 5, versículo 5 en adelante, dice: Luego el ángel me dijo, fíjate en lo que acaba de aparecer. ¿De qué se trata?, pregunté, y el ángel me explicó. Se trata de una medida, con ella Dios ha medido toda la maldad de este país. La medida tenía una tapa de plomo. El ángel levantó la tapa y pude ver que allí dentro estaba una mujer sentada. Esa mujer trató de salir, pero el ángel la empujó hacia adentro y volvió a tapar la medida. Entonces me dijo, aquí está representada la maldad. Una vez más, levanté la mirada y vi a dos mujeres con alas de cigüeña. Esas mujeres volaron y se llevaron a la medida. Yo le pregunté al ángel, ¿a dónde llevan a la medida? El ángel me respondió, la llevan a Babilonia. En la Valera dice Sinar, en ese país construirá un templo, sobre el altar pondrán la medida.
Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, te ruego que seas tú tomando el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón. Señor, a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo para poder desarrollar este tema, Señor, como reflexión, y que seas tú también el que me guíes a través del poder del Espíritu Santo para hablar las cosas tal y como corresponde. Quédese con nosotros desde el principio hasta el final. Por el pueblo de Israel te clamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras familias que representamos en donde quiera que se encuentren. Y asimismo, Señor, te ruego que perdones mis pecados, mis faltas, mis malos deseos y pensamientos. Los deposito en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, dirigiendo mi mente y mi corazón, y que no haya ningún estorbo para que pueda hablar en este día o en este momento, Señor, respecto a esta porción. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, pues estos textos muchas veces nos ponen en qué pensar, y quizás cada uno de nosotros podía buscar una interpretación. Puede ser correcta, puede ser incorrecta, pero al mismo tiempo quiero decir algo. Alguien decía que la Biblia se contesta sola, y fíjense que eso es correcto. ¿Por qué? Porque este texto tiene, digamos, aplicación o tiene su respuesta en otros capítulos de la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis, capítulos 17 y 18, también el 12 y el 13, también Génesis 11, en donde surge el primer rey. El capítulo 17 habla de Apocalipsis, habla de la iglesia religiosa que va a ser destruida, y el capítulo 18 habla también de cómo será destruido también el gobierno económico, ¿verdad? Porque el gobierno económico va a tomar posesión después de la destrucción, porque en el 17 también aparece la destrucción de todo el sistema religioso. Bien, entonces todo esto, como dije, tiene una conexión, y eso es lo que quiero hacer o desarrollar en esta hora. Vamos a ver la conexión de Zacarías 5 con el anticristo, con el falso profeta y la iglesia verdadera. Entonces, vamos a decir que este es un elemento profético, y también vamos a ver los detalles y también las conexiones que hay para con Zacarías 5, el capítulo 5, aquí en general, porque todo el libro también es profético de Zacarías. Entonces, el anticristo, el elemento profético, ¿verdad? Podríamos decir, el anticristo, o sea, la bestia. Luego el detalle es que gobernante final que lidera el imperio mundial y rebelión contra nuestro Padre Celestial. Los textos base no los vamos a leer, pero sí los voy a decir. Por ejemplo, Apocalipsis 13 del 1 al 8 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Y dice: será un líder político militar del sistema babilónico. La casa de Encinar, que dice en Zacarías 5:11, será parte de su centro de poder. O sea, de antemano podemos entender algo. La palabra Babilonia o la palabra Sinar puede ser un sinónimo de otra ciudad, de otro país o en otro lugar, en donde se pueda albergar todo el sistema religioso que existe hoy y que un día se va a unir, y eso va a ser la fuerza con la cual el anticristo va a comenzar a operar en el mundo. Entonces, hablando de eso, del falso profeta, vamos a decir que es un líder religioso mundial. Aquí ya estamos hablando del falso profeta, lo que aparece en el capítulo 13. El líder religioso mundial que promueve adoración al anticristo. Esto está descrito en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 8. Ahora, también es promotor del sistema religioso falso representado por la mujer en el Efa, o sea, la maldad. La maldad, estará asociado a la casa construida en Babilonia. Y como dije, Babilonia puede ser un sinónimo de otro nombre, de otra iglesia y de otro lugar o en otro país. Ahora, la iglesia verdadera. Hemos hablado ahorita de la iglesia falsa, ahorita vamos a hablar de la iglesia verdadera, que es la esposa de Cristo separada del mundo.
y está descrita en Apocalipsis, en Efesios 5:27 y Apocalipsis 19:7 y 8. No tiene participación en esta maldad, no tiene participación en esta maldad, se mantiene aparte y es perseguida o arrebatada antes o durante el surgimiento pleno de este sistema. O sea, que este sistema del cual estamos hablando aún no ha aparecido, aunque el sistema religioso falso apareció casi a principios de los siglos después de Cristo, por decirlo, en el año 325 en adelante. Por ahí aparece, ahí es donde surge donde surge la falsa religión. Ahora bien, hablando de la mujer del Efa, el sistema religioso falso idolatría organizada, corrupción y espiritual y comercial, o sea, lo que representa el Efa, un sistema comercial y corrupto. Dice, es la contraparte de la iglesia verdadera, representada a la Babilonia espiritual. O sea que, en otras palabras, podríamos decir, algunos así le conocen o le llaman, que es la iglesia espiritual, pero la iglesia espiritual nada tiene que ver con la verdadera iglesia, que es la iglesia espiritual, nada tiene que ver con Apocalipsis capítulo 17. Como dije, estamos aplicando esta palabra a lo que la Biblia nos enseña, o sea, de que estamos buscando una interpretación bíblica para poder entender cuál es la verdadera iglesia y cuál es la falsa iglesia. Las dos mujeres con alas, dice, son agentes que transportan el Efa a Babilonia. Son parte del proceso de establecer ese sistema en su sede final. Puede ser espíritus demoníacos, alianzas humanas, impías, las que están llevando a cabo este sistema para formar, bueno, como dije, la falsa religión se funda allá por el año 325. Sin embargo, aquí del siglo XX-XXI esto está causando ahora un poco más de fuerza, y por eso podíamos tener lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, Zacarías es una visión anticipada del surgimiento de la Babilonia espiritual, ¿verdad? Pero religiosa y económica, que Apocalipsis detalla más. Esta visión conecta directamente con los eventos de la gran tribulación, donde el anticristo y el falso profeta levantarán un sistema mundial falso que será destruido al regreso de nuestro Señor Jesucristo. O sea que este sistema, ¿verdad?, el último sistema religioso, va a ser destruido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva también a Daniel con la estatua de Nabucodonosor, que la roca que venía del cielo, cortada del cielo, fue la que destruyó esta estatua, esta imagen, por los pies, con las alianzas humanas que se habían hecho, que se representan los pies. Así que, como dije, estamos hablando de la cuestión de la verdadera y la falsa iglesia. Ahora bien, vamos a ver una línea de tiempo profética, desde la iglesia hasta el juicio de Babilonia. Dice, tiempo de la iglesia primitiva fue reconocida en el capítulo 2 de los Hechos. O sea que desde ahí, cuando en Antioquía se le da el nombre de cristianos a los primeros seguidores de Cristo. Entonces, la etapa de la iglesia primitiva, ¿verdad?, comienza en Jerusalén después de la muerte de Cristo y la resurrección, vamos a decir, del año 33 después de Cristo, y años después es reconocida en Antioquía de Pisidia como la iglesia, o sea, los miembros son conocidos como cristianos, o sea, seguidores de Cristo, que ahí se les llama por primera vez cristianos. Entonces, esto está descrito en el capítulo 2 de Hechos. Y vamos a decir que la iglesia desde ahí comienza, ya había surgido, pero ahí ya es reconocida, y desde ahí comienza, y esto llegará hasta el día del rapto. Entonces la misión de la iglesia evangélica
O la iglesia verdadera, ¿cuál es? Predicar el evangelio, según Mateo 28:19. El mundo va preparando el terreno para una religión económica falsa, global y falsa. Eso es lo que está pasando hoy. Por eso hablaba del siglo XX y XXI. Entonces, que eso es lo que está pasando ahora. Que la falsa iglesia va camino o está en camino para una religión falsa, económica y global. Ahora, hablando de la etapa del rapto de la iglesia, primero Tesalonicenses, capítulo 4, 16-17. La iglesia verdadera es arrebatada. Esto deja libre el escenario para el engaño total. O sea que hasta este momento la iglesia, a través del poder del Espíritu Santo, sigue deteniendo el establecimiento del anticristo. O sea, de que comience a funcionar el gobierno mundial que va a actuar. Entonces, por eso la iglesia, a través del poder del Espíritu Santo, es el estorbo que tiene el anticristo, por eso no aparece. Ahora bien, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 8 dice que él detiene, dice, el que detiene, o sea, el que detiene el poder maligno es el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Este será quitado. Ahora, hablando de la gran tribulación, 7 años, o sea, la semana 70, descrita por Daniel, capítulo 9, versículo 27, y también Apocalipsis, del capítulo 6 hasta el 18, está hablando de la libertad, de los juicios y de todo lo que el anticristo va a hacer, o sea, la bestia, con su falso profeta. Entonces, vamos a decir que podemos hablar de la primera mitad de 3 años y medio. El anticristo firma un pacto con Israel, según Daniel 9:27, y se establece la casa para la maldad, según Zacarías capítulo 5:11. Babilonia espiritual falsa se consolida en Apocalipsis 17. En la segunda mitad de la semana 70, el anticristo rompe el pacto, persigue a Israel y se exalta como Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. También se va a imponer la marca de la bestia, descrita en Apocalipsis 13, versículos 16-17. Babilonia religiosa es destruida por los 10 reyes, Apocalipsis 17, versículos 16 y 17, y el sistema económico toma el control, según Apocalipsis 18, lo que decía hace un momento. Vamos a decir que en la segunda venida de Cristo, descrita en capítulo 19, 21, del 11 al 21, Cristo destruye al anticristo y al falso profeta. Apocalipsis 19:20. El sistema babilónico cae definitivamente en el capítulo 18. Satanás es atado por 1000 años, según Apocalipsis 20:1 al 3. Entonces, de ahí daba inicio, estoy hablando de los eventos que van a suceder, que luego pues comienza que el reino milenial descrito en el capítulo 20, versículo 4 al 6 de Apocalipsis. Cristo reinará desde Jerusalén, las naciones sobrevivientes deben subir a adorarle, según Zacarías 14, 16, 17. Entonces no hay lugar para Babilonia espiritual ni económica, o sea, no hay lugar para la falsa iglesia llamándose espiritual y tampoco la económica, porque todas las dos serán destruidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver si podemos identificar al falso profeta, porque también descrita en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos del 11 al 18. O sea, dice, lo que dice la Biblia sobre el falso profeta según Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18. Aparece como una segunda bestia con cuernos de cordero, pero habla como dragón, apariencia de piedad, pero naturaleza satánica. O sea, de esto, con una naturaleza satánica. O sea, ese es el falso profeta. Hace grandes señales para engañar a los moradores de la tierra, según el versículo 14. Siempre del capítulo 13 de Apocalipsis. Promueve la adoración de la primera bestia, el anticristo.
impulsa el sistema de la marca de la bestia y crea una imagen que habla. Entonces, por eso estamos viendo y catalogando para hacer la comparación de la verdadera iglesia y de la falsa iglesia. Esto describe a un líder religioso global que aparenta representar a Dios, pero en realidad sirve a Satanás y al anticristo. Y ya vamos a ver algo bien importante más adelante. El Vaticano podría cumplir este papel, tiene influencia religiosa mundial, o sea, es un primer detalle, no estamos asegurando ni diciendo, pero como la pregunta surge que quién es el que representa a la iglesia, a la falsa iglesia, entonces muchos dicen, es el Vaticano, es el Papa. Bien, pero aquí vamos a determinar algo bíblicamente hablando. Entonces dice que el Vaticano podría cumplir este papel. Bueno, tiene influencia religiosa mundial, eso no se puede negar, eso, como dije, la historia lo demuestra, que por eso decía, hablaba de la historia, que cuando nosotros nos introducimos a estudiar la historia, entonces ahí vamos a encontrar, y por eso decía que aún hasta la universidad muchas veces se enseñan históricamente la Biblia y los tiempos pasados, incluyendo todos los imperios habidos y por haber en la historia universal, ¿verdad? Entonces tiene influencia religiosa mundial, es históricamente parte del ecumenismo, busca unir diferentes religiones bajo una bandera de paz y unidad. Esto es lo que hace la falsa iglesia. Algunos papas han promovido diálogo interreligioso, o sea, en contra que han hablado en contra del evangelio y que no se asocien a los evangélicos, incluso con líderes musulmanes, budistas, hindúes y ateos. O sea, que en otras palabras vamos a decir que aquí todo esto ha sido promovido por un sistema religioso. En muchos discursos modernos se exalta la unidad religiosa sin hablar del arrepentimiento o la verdad de Cristo como único camino, según descrita por Juan 14:6, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí estamos viendo una descripción de la falsa, de cuáles son los recursos que utiliza la falsa iglesia. Estos elementos no prueban que el líder del Vaticano sea el falso profeta, pero sí muestra que el sistema religioso que se alinea con él podría ser parte de ese movimiento babilónico global. O sea, por eso decía, Babilonia es un sinónimo, es un nombre utilizado porque de ahí nacen todas las religiones. Entonces, pero que ese nombre, vamos a decir, que la iglesia falsa usurpa para identificarse como Babilonia religiosa, lo que dice Apocalipsis, la gran ramera, también en el capítulo 17. Ahora, hay otro punto bien importante que nosotros debemos de analizar respecto a la Biblia. Si usted lee el capítulo 17, después de esto, lo lee usted en su casa, se va a dar cuenta de lo que aquí vamos a hablar, pero tampoco estamos asegurando nada. La Iglesia Católica representa la Babilonia religiosa de Apocalipsis 17. Dice, oiga lo que dice. Apocalipsis 17 describe una gran ramera, sentada sobre muchas aguas, vestidas de púrpura escarlata, con riquezas y fornicaciones espirituales con los reyes de la tierra. Algunos ven paralelos con el Vaticano. Si sucede en una ciudad asentada sobre 7 colinas, como Roma, como la describe en el capítulo 17, versículo 9, donde está descrita que está asentada, que esta falsa religión o esta falsa iglesia está asentada en Roma, y ahí aparecen las siete colinas. Su riqueza, influencia política y vestimenta. Esto es lo que describe el capítulo 17. Su mezcla cristianismo con prácticas no bíblicas, o sea, un sincretismo religioso. O sea que el sistema inicial romano hizo un sincretismo, y de ese sincretismo han hecho sus propias conjeturas para decir que son la verdadera iglesia y que nosotros somos extraños a ellos. Sin embargo, Babilonia religiosa en Apocalipsis parece más amplia que una sola denominación. Incluye todo sistema religioso
que se opone a nuestro Señor Jesucristo, incluyendo religiones falsas y movimientos religiosos, nuevo orden mundial, ecumenismo, espiritualismo. Y sabe, eso es bien cierto, porque muchas iglesias también llamándose evangélicas, pero que no creen en la Biblia, que no creen en Cristo como el Hijo de Dios, esto también van a formar parte de la gran del orden de todo el ecumenismo que va a ser objeto por parte pues del sistema falso para que se unan a ellos. Y ya vamos a ver por qué. Ahora, en conclusión podríamos hacer una afirmación. ¿El falso profeta será un líder religioso mundial? Sí. Confirmado en Apocalipsis capítulo 13. Luego la otra cuestión. ¿Promoverá adoración al anticristo y un sistema falso global? Sí. También con milagros y autoridades confirmados también en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora, sigue diciendo, ¿el Vaticano podría estar involucrado en ese sistema? Pues hay una posibilidad de que sí. ¿Por qué? Porque va a ser el promotor para el ecumenismo. Ahora, ¿por qué razón? Por su influencia y por su historia y por su papel en el ecumenismo, porque de ahí está viniendo, pues desde el siglo XX para acá, viene que todas las religiones tienen que unirse para que actúen en el nuevo orden mundial. El Papa actual puede ser el falso profeta, pues no lo podemos comprobar, ni lo podemos decir sí o no, sino que no podríamos decir si es o no es, pero no se puede comprobar. O sea, no debemos afirmar lo que la Biblia no nos revela. Eso es prácticamente una posición de que no podemos afirmar, porque en realidad la Biblia en el capítulo 17 no describe a ninguna persona en particular, sino a todo un sistema religioso, el cual va a ser destruido por nuestro Señor Jesucristo. O sea, Babilonia religiosa, ¿será la Iglesia Católica? Parcialmente posible, pero incompleto. O sea, y vamos a repetir, ¿por qué puede ser posible? Porque él tiene influencia sobre todo el mundo, sobre todos los mandatarios mundiales, pero está incompleta. ¿Por qué? Porque no solamente ese sistema, sino todos los sistemas religiosos del momento van a formar parte. ¿Por qué? Porque dice, puede ser parte, pero incluye más. Todo sistema religioso falso y global que se van a unir a lo que es el ecumenismo. Ahora bien, podríamos decir, como una recomendación final, más que señalar a personas específicas antes de tiempo, Jesús nos mandó a velar y a discernir los tiempos, según Mateo 24, 42 al 44. Lo importante es conocer la verdad bíblica, no participar del sistema babilónico, falso espiritual en Apocalipsis también 18:4, anunciar el evangelio puro y la esperanza de Cristo. Entonces, ahora podríamos hacer también una comparación, y eso es lo que vamos a hacer, y ya con esto quizás vamos a ir finalizando. La comparación que podemos hacer de la falsa y la verdadera iglesia, las características de cada una de esta religión falsa o de la iglesia falsa, las características de la iglesia verdadera y la característica de la Babilonia religiosa mundial. Y vamos a ver, primeramente, ¿quién es el fundador de la iglesia verdadera? Pues es nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 16:18. ¿Y quién es el fundador de la iglesia falsa, de la religión falsa mundial? Satanás, como imitador de Dios, según 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15. Luego, ¿cuál es la autoridad que rige a la verdadera iglesia? Pues es nada más y nada menos que es la Biblia, la palabra, el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos trajo. Entonces, descrita en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16-17. Ahí está la autoridad a la cual nosotros obedecemos y seguimos. Luego, la otra religión, o sea, la otra iglesia, la falsa iglesia, que sigue tradiciones humanas, ecumenismo y misticismo, o sea, una religiosidad y también
una mezcla, ¿verdad? O sea, la mezcolanza de todas las religiones paganas que que comenzaron desde el año 325 en adelante, bajo el gobierno de Constantino. Ahí surge parte de la falsa iglesia. Ahora bien, ¿cuál es la doctrina central de la verdadera iglesia? Que la salvación es por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, escrita en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, o sea, no es por obra. Mientras que para el sistema religioso falso, la salvación es por obras rituales y unidad sin verdad. O sea, que no hay una verdad absoluta para decir que ellos están en lo mejor y nosotros estamos en lo incorrecto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del evangélico? Que se arrepienta y que crea en el evangelio según Marcos 1:15. Bien importante creer en lo que la Biblia dice, bien importante creer en toda la palabra, bien importante. Por eso sigo insistiendo, usted y yo tenemos que leer la Biblia de pasta a pasta para que nadie nos engañe. Entonces, mientras que para la falsa iglesia todos los caminos llevan a Dios, o sea que hay una paz sin verdad. Esto es lo que se enseña, porque dice todas las religiones son buenas. Ahora bien, la obediencia, la iglesia verdadera sigue a Cristo y obedece su mandamiento, ¿verdad? O sea que reconocemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador personal. Lucas 9:23. La otra iglesia sigue al hombre o a un sistema religioso global. O sea que es bien contradictorio, ¿verdad? Hay personas que aún hoy en día están siguiendo a un hombre, y aquí quiero decir que en falsa iglesia van a entrar muchas denominaciones que se consideran cristianos, solamente cristianos, iglesias cristianas dicen ellos, pero que van a formar parte, y estos también siguen ¿qué? A un hombre, o están siguiendo falsas enseñanzas o falsas doctrinas, y ¿para qué? Para que tarde o temprano también formen parte de un sistema religioso global. Eso es lo que va a pasar. Ahora, la vestimenta simbólica. ¿Cómo se viste la iglesia? Según Apocalipsis capítulo 19 versículo 8. Pues es vestida de lino fino, blanco y limpio y hasta resplandeciente. Dice que esto describe en capítulo 19 de Apocalipsis, o sea, que habla de la justicia de los santos, o sea, que la justificación nosotros la adquirimos a través de nuestro Señor Jesucristo y no por un hombre, no por un sistema, no por un líder religioso, sino que nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él pagó por todos nuestros pecados y somos justificados delante de Él por creer, primeramente, como nuestro único Salvador personal, como el Hijo de Dios, y que murió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo se describe la otra iglesia? Vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, o sea, capítulo 17:4 de Apocalipsis, o sea, riqueza y ostentación. Eso es lo que representa el sistema religioso falso. Ahora, el destino final. ¿Cuál será el destino final de la verdadera iglesia? Bueno, reinar con Cristo en su reino milenial y después por toda una eternidad, lo que se describe en capítulos 20 y 22 de Apocalipsis. O sea, ¿qué le pasará a la otra iglesia? Bueno, destrucción repentina por los reyes y el juicio de Dios. O sea que en Apocalipsis 17, 16, versículos 16 al 17 y el capítulo 18, 8, describen cómo va a ser la destrucción de todo ese sistema. Mire, todas esas riquezas, toda esa situación con la cual ahora ostenta poder, gloria y majestad, será destruida, será quemada. O sea que el lugar central donde se ubica todo ese sistema va a ser consumido por el fuego. Ahora bien, y lo que decía, ¿cómo se está formando la religión mundial falsa? O sea, vamos a ver las etapas y el proceso profético que están siguiendo. Primero, esto, como dije, se inicia, la falsa religión se inicia en el 325. Sin embargo, vamos a decir que del
siglo XX al XXI es que está tomando la fuerza para llegar a ese sentido de promoverse como la falsa religión del gobierno mundial que va a surgir después de que la iglesia sea levantada. Pues dice, la iglesia, esta iglesia que se está formando, dice, promoción del ecumenismo, unión de todas las religiones minimizando diferencias, o sea, que siempre y cuando que cada una de las religiones se van a unir al ecumenismo, que siempre no estén de acuerdo a la palabra de Dios, no estén de acuerdo al evangelio y que no reconozcan a Jesús como su único salvador personal. Avance del relativismo moral y doctrinal, o sea, todas las religiones son buenas. Esto es las pláticas que ya se están desarrollando. Y eso no lo podemos negar porque incluso en Estados Unidos hay muchos pastores de un movimiento apostólico que ya tuvieron sus primeras reuniones con esto. Bueno, esto es una información extrajudicial si lo vemos desde el punto de vista, pero ya hay pastores de esta clase de iglesias que se han reunido ya con representantes que enviaron desde antes que muriera el Papa que acaba de morir, ya habían venido a Estados Unidos a hablar con ellos. O sea que esto es algo que sí está sucediendo. También vamos a decir que la falsa iglesia tiene apoyo de organizaciones mundiales, y aquí entra la ONU y todos aquellos organismos que están en contra del evangelio y que están en contra de Israel apoyan la falsa religión. Entonces, ¿y qué más pasa ahí? Que hay falsas señales de unidad entre religiones abrahámicas. Y aquí entra esto no es nuevo. El judaísmo, el islam y el cristianismo, ¿verdad? Que está amparado hoy en día en el plan, o sea, las falsas señales entre religiones abrahámicas, ¿verdad? ¿Quiénes están ahí? El judaísmo, el islam y el cristianismo. Son las tres religiones, y lo queremos ver bajo ese punto de vista, que vino después del surgimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ya en la etapa moderna, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces, ¿cuál es la segunda etapa de esta situación? La iglesia verdadera. La iglesia verdadera, según Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, la verdadera iglesia será llevada con Cristo. Se eliminará el principal obstáculo que detenía el engaño, según lo que dice segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 7. El mundo entra en confusión, busca unidad a cualquier costo. O sea, de que en ese momento, después de que la iglesia desaparezca, entonces con mucha más razón y esperando o queriendo alcanzar o saber más qué es lo que está pasando en el mundo, se van a unir a este tipo de religiones. Entonces, como tercer punto podemos ver cómo aparece el falso profeta según Apocalipsis 13, 11 al 15. Es carismático, con apariencia de cordero, pero con voz de dragón. O sea, lo que hace que el mundo sea engañado por este falso profeta. ¿Y qué es lo que hace él? Une religiones, promueve señales milagrosas, crea una imagen que debe ser adorada. Recuérdese que en ese tiempo, en el gobierno del orden mundial, habrá una imagen del anticristo, de la bestia, que tiene que ser adorada. ¿Y quién la promueve? El falso profeta, la segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13. Dice, levanta la adoración global al anticristo como salvador del mundo. Esa es una señal inequívoca, porque él va a entronizar a un hombre, a un humano, en lo que es el trono de Dios, al que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, y lo va a presentar como el salvador del mundo. O sea, el falso Dios, el falso profeta y la bestia se unen. Ahora vamos a ver. Se establece una sede visible del sistema religioso. Puede ser Roma u otra ciudad con influencia espiritual y comercial.
lo que describe en el 17. Se consolidan las enseñanzas contrarias al evangelio. O sea que en ese tiempo nadie podrá hablar. Ahí no va a haber ningún evangélico, porque el evangélico verdadero ya ha sido levantado. Y aquel que se quede, si dice que él es evangélico, pero que se quedó, entonces no puede pertenecer ahí y lo van a decapitar. Y pagará con su sangre para poder ser salvo. Ahora, ¿qué es lo que pasa como quinto punto? Bueno, destrucción de la religión falsa. Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. El anticristo y los reyes del mundo usan el sistema religioso solo por conveniencia. O sea, que para que el anticristo aparezca y para que el falso profeta con la falsa religión se van a encargar de promover ¿qué? De promover todo el sistema religioso y nada más, y solamente se van a apoyar ¿qué? En el sistema religioso falso. ¿Por qué? Porque les conviene, pero después será quemada, va a ser quemada a fuego, o sea, se va a convertir en ceniza. Luego la destruyen para que solo el anticristo sea adorado. Y esto, la adoración la vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Entonces, la Babilonia religiosa, que demuestra una falsa espiritualidad, es juzgada y eliminada. Entonces, ahora podríamos decir que podríamos ver el contraste entre la iglesia y Babilonia. Bueno, en otras palabras, bueno, esto ya lo vamos a dejar así, porque de aquí para allá prácticamente hemos terminado con lo que yo quería hablar al respecto de las dos iglesias. La iglesia verdadera y la iglesia falsa. Bueno, mire, usted no tiene que quedarse con lo que yo he hablado o con lo que he leído, porque la verdad del caso es que cada uno de nosotros quizás podríamos tener nuestra propia interpretación de la palabra. Sin embargo, yo lo invito, si usted quiere buscar la verdad, si usted quiere saber si estamos o no estamos en una verdadera iglesia, o si estamos en una falsa iglesia, mire, ahora hay método, ahora hay herramientas. Hay herramientas digital, en la cual tú y yo podemos buscar esta información, incluso que yo he hablado, que yo he dicho, ¿verdad? Por eso dije, no nos podemos quedar solamente con lo que alguien diga, sino que también yo, en mi manera personal, tengo que averiguar si estoy o no estoy en la verdadera iglesia, si donde me congrego me están enseñando el verdadero evangelio, o solamente estoy llegando a pasar el tiempo, o solamente están buscando mis ofrendas, mis diezmos, ¿verdad? Como hoy en día muchas veces eso sucede, ¿verdad? En fin, cada uno de nosotros podemos determinar qué clase de iglesia somos. ¿Somos la iglesia verdadera o somos la iglesia falsa? O sea, que si formamos parte de la verdadera iglesia, que se somete a la palabra, que se somete a la dirección y al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, a la Biblia, o estamos en la falsa religión que nos hace ver argumentaciones, sincretismo, costumbres religiosas. Bueno, cada uno de nosotros debe de saber en qué lugar se encuentra parado en este momento. ¿Por qué? Lo único que puedo decir yo es que solamente en Cristo hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Papito lindo, en esta hora quiero suplicarte que toques las mentes, los corazones, las vidas de cada uno de nuestros familiares donde quiera que se encuentran, a todos aquellos, Señor, que en realidad hasta este momento han desistido a creer en Jesús como su Salvador personal y se apoyan más en su religión que en la verdad del Evangelio. Te suplico que seas tú, papito lindo, el que los toques y que les hagas sentir en su corazón ese deseo de recibirte a ti como Salvador personal y abandonar esa religión que únicamente los va a destruir en aquel día y ya no van a tener oportunidad de salvarse. Así que te ruego, Padre, que toques esas mentes, esos corazones, para que de esa necesidad hoy los haga confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca
que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste hasta el tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones. No se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén. Vamos.